¿Cómo están? En esta oportunidad estamos iniciando el estudio de una rama de la biología llamada la artrología. La artrología. Los biólogos han estudiado durante mucho tiempo el cuerpo humano, en especial los anatomistas. Una de las cosas que más preocupaba era acerca de las articulaciones. Entonces, la rama que estudia las articulaciones se llama la artrología, estudio de las articulaciones. Y que hoy en día, ¿no?, está causando muchas dolencias al ser humano. Por muchos motivos, ¿no? Una de ellas la mala alimentación, la vida sedentaria, etc. Han ido apareciendo a través de los años una serie de problemas en las articulaciones, inclusive en jóvenes y niños. Veamos entonces qué son las articulaciones. Las articulaciones son un conjunto de partes duras y partes blandas, ¿no?, que permiten un movimiento en el cuerpo. Entonces, esa es una articulación, conjunto de partes duras, partes blandas, ¿no?, y que permiten un movimiento, ¿no?, digamos, en el ser humano, o en los seres vivos en general, sobre todo en los que son vertebrados. Muy bien, ¿qué elementos contiene una articulación? Contiene elementos duros, ya lo hemos mencionado, y contiene elementos blandos. ¿Cuáles son los elementos duros? Los elementos duros son los huesos. Los elementos duros son los huesos. Esos son los elementos duros de las articulaciones. Pero además, ¿cuáles? Hay también elementos blandos, ¿no? Elementos blandos son, por ejemplo, ligamentos, también tenemos, aparte de ellos, tenemos los cartílagos, y también tenemos líquido, ¿no? ¿No? Son elementos blandos, los ligamentos, los cartílagos y los líquidos. Veamos una muestra de ello. Acá tenemos una articulación, ¿no? Y ustedes también en su casa, cuando su mamita va al mercado, agarren el pollo antes de que lo destrocen y vean y corten, ¿no?, lo que es una articulación. Una articulación es cuando dos huesos se van a juntar, ¿no?, y hay unos elementos que lo están uniendo y para darle movilidad. Esa es una articulación. Entonces, vamos a ver cuál es su estructura de una articulación, para luego ir de lleno a lo que les he mostrado. ¿Cuáles son los elementos de esta articulación, ¿no? La estructura de una articulación común y corriente. Acá tenemos los huesos, ¿no? Hueso de la parte dura, ¿no?, el hueso. Luego tenemos, ¿no?, aquí tenemos en la parte, digamos, externa, la parte de acá, de afuera, hay una cápsula que está envolviendo la articulación. Esa se llama cápsula articular. Luego de la cápsula articular, internamente, o sea, por este lado, después de la cápsula, se encuentra una membrana llamada membrana sinovial. ¿Por qué la membrana sinovial? Porque la membrana sinovial, la que está acá, ¿no?, vamos a pintarlo mejor así para que ustedes lo puedan reconocer.
acá también igual, la membrana sinovial va a producir un líquido hacia el interior de la articulación, que se llama el líquido sinovial, que va a bañar toda la parte interna de la articulación. Entonces, acá dentro va a estar el líquido, ¿cierto? El líquido sinovial que está interiormente en la parte de acá. Toda esta parte de acá de color verde que lo voy a pintar, ¿no? El color verde, es el líquido sinovial, ¿no? El líquido. Ahí está. Esa parte de ahí es el líquido sinovial. ¿No? El líquido sinovial. También tenemos unos ligamentos, acá están, que son, ¿sí? Como nervios, como usted quiera llamarlo, son ligamentos, ¿no? Que permite también el estiramiento, ¿no? La doblez de la articulación. Se llaman ligamentos. Ligamentos. Como su nombre indica, es como una liga, ¿no? Es como una liga. Permite su desplazamiento de la mejor manera. Y también tenemos, ¿no? En la parte, digamos, final del hueso, de los huesos, tenemos como una almohadilla, ¿no? Que se llama el cartílago articular. Cartílago articular. Esos son los elementos de la estructura de una articulación. Vamos a resumir, para también darles otra cosa más. Los huesos, que son dos, que están próximos a reunirse, nunca se juntan los dos huesos, nunca, porque si se juntan, causa un profundo dolor, ¿no? Pero se pueden juntar cuando se pierde el líquido sinovial. Ante un golpe, una lesión, se pierde el líquido, ¿no? Y mientras el cuerpo restablece el líquido, ese contacto es un dolor agudo y punzante. No, si está en la rodilla no puedes caminar, ¿no? Es un dolor fuerte. ¿Por qué? Porque el líquido es el que baña, el que lubrica, el que protege, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el líquido, la cápsula que envuelve, la membrana sinovial que produce el líquido, ¿cierto? Que engloba todos los elementos, los ligamentos, de manera de liga para que se desplace. Tenemos también el cartílago articular. Y en el caso de las rodillas, ¿no? En el caso también de la columna, ¿no? Existe aquí, de color negro, una especie de un colchón, ¿no? Una especie de una almohadilla que se llama los meniscos, ¿ya? Los meniscos, ¿no? Los meniscos son como almohadillas, acá, meniscos, son cartílagos como almohadillas que protegen la articulación e impiden que los huesos se junten. O sea, no es tan fácil que se junten. Pero con el tiempo y por acción de la actividad humana se va desgastando. Entonces pasa de un grosor, ¿cierto? Y con el tiempo se va desgastando, ¿no? Se va desgastando como una almohadilla. De manera que por un lado, por otro se gasta por un lado, queda desgastado y los huesos tienden a chocarse y producen un profundo dolor. Y muchas veces hay que operar, ¿no? Los meniscos de la rodilla. Pero los meniscos de la, digamos, de la columna son mucho más difíciles de operar. Porque por la columna vertebral pasa el cordón, ¿no? De la médula espinal con los nervios que irrigan todo nuestro cuerpo. Entonces es mucho más difícil una operación, ¿no? A los meniscos de los discos intervertebrales, porque es mucho más difícil, mucho más delicado. Puede dañar un nervio y ya no se puede reparar. Muy bien. Entonces, la articulación, decíamos, permite el movimiento, ¿cierto?
y contiene estas estructuras. Si ustedes le dan un corte, acá está, tenemos un corte, vamos a ver, ¿no? Vamos a ir mirando, ¿no? Las articulaciones. Este pedazo de, digamos, de articulación, lógicamente que ya digamos, como lo han manipulado ya los polleros, pues lo han destrozado, prácticamente todo el líquido lo han eliminado, ¿no? Pero si estuviera bastante delicado, se puede observar, ¿no? Entonces vamos a ver, miren ustedes, vamos a ir gastando la capa para que veamos la articulación, ¿no? Acá de igual manera. ¿Ven ustedes? Ahí está. La articulación. Ya se está mirando la articulación de los huesos. ¿No? Ahí está. ¿No? Está. Se ve. Pero si yo lo sigo cortando, voy a cortar la membrana, voy a cortar la cápsula y voy a cortar la membrana, ¿no? Y voy a llegar a abrirlo, ¿cierto? Vamos a llegar a abrirlo, vamos a ver si se puede, vamos a hacerlo más rápido, más para que ustedes puedan observarlo. Estamos rompiendo ya la capa. Ahí está. De la articulación. Acá de igual manera estamos rompiendo. Y estamos llegando a la parte donde está la articulación para ver de qué manera. ¿No? Ahí tenemos, ¿no? Y ya está. Estamos llegando a romper. Miren ustedes, ¿no? ¿Ah? Hemos roto la membrana y también la cápsula, ¿no? Y llegamos a romper la membrana, ¿ves? ¿Está? Se nota acá, ¿no? Seguimos. Ya hemos roto la membrana, ¿no? Y ya está. Los huesos que se articulan, hemos roto la membrana, ¿no? Una parte, y todavía queda un poco, ¿no? Un poquito más, ¿no? No se nota porque ya se ha roto, pero ahí tenemos la articulación. Ahí está. Cómo se están articulando los huesos, ¿no? Está. ¿No? Y se nota ahí un poquito el cartílago que le hemos cortado, ¿no? Un poquito se nota ahí, ¿no? Y ahí está, ¿ven? Nos permitió con los dos huesos y le hemos roto la articulación. Muy bien. ¿Esto qué nos permite ver? Nos permite ver la importancia que tiene la articulación, digamos, en el desplazamiento del ser humano y de los seres vivos en general. Ahora vayamos a ver las clases de articulación para después entrar a los cuidados. El por qué las personas tienen la manilla y la costumbre muchas veces de sacarse los conejos, ¿no? Y hay un ruido, ¿cierto? ¿Es conveniente, no es conveniente, hace daño, no hace daño, ¿no es cierto? ¿Y qué otras cosas no favorecen y sí favorecen a las articulaciones? Las articulaciones se dividen en tres clases fundamentales, ¿no? La diartrosis, la anfiartrosis y la sinartrosis. Está de acuerdo a su movimiento. Por ejemplo, en el caso de la diartrosis, son articulaciones muy móviles. Muy móviles. ¿No? O sea, que están bastante en movimiento. En el caso, por ejemplo, de los dedos. Los dedos, estas articulaciones son llamadas diartrosis porque se mueven mucho. El hombro, también, el codo, ¿no? La rodilla, igual, son movimientos muy rápidos, están constantemente en movimiento.
¿no? Son muy móviles. Son ejemplos de artrosis. Entonces tenemos ahí el codo, ¿cierto? El codo, la rodilla, los dedos, ¿cierto? La anfiartrosis es la segunda clase de articulación, que son articulaciones poco móviles. Poco móviles. Se mueven, pero no tanto. Ahí tenemos los huesos de la columna vertebral, ¿cierto? Las costillas también se mueven, pero no tanto. Entonces tenemos ejemplos ahí, las costillas, las vértebras. También tenemos los huesos de la muñeca, los carpos. Aquí hay unos huesos, ¿no? Que son como 8, ¿no? Que permiten este movimiento, ¿no? Tiene un movimiento, pero poco nomás. Más tienen los dedos, ¿cierto? Este es poco nomás, no tiene mucho movimiento, ¿no? Tiene poco movimiento. Estos se llaman los carpos. Los carpos. Y finalmente tenemos las articulaciones que no se mueven, que son fijas o que son inmóviles, que no se mueven. O sea, están bien unidas y no tienen ningún tipo de movimiento. Ningún tipo de movimiento. Son aquellos que están como parte del cerebro y se unen, ¿no es cierto?, en base a suturas. Si han visto el cerebro, ¿no? Acá tenemos el, ¿no? Y aquí está. Esta es una sutura, ¿no? Es una sutura, es una unión. Esta es la parietal están unidos, así, como tejidos. No se mueven, están fijos, son inmóviles. Entonces son los huesos del cráneo, del cráneo, del cerebro, ¿cierto? Del cráneo y de la cara son huesos fijos e inmóviles. Bien, chicos, para terminar, decíamos, ¿es bueno sacarse conejos? Bueno, los conejos provienen de que aquí, en el líquido sinovial contiene varias sustancias, gases, líquido, ¿no? Uno de esos gases es el CO2. Cuando hay un mal movimiento, o hay movimientos, va produciendo gas, ¿cierto? Y cuando uno hace la acción de frotarse para poder sacar los huesos, lo que está haciendo es mover la molécula de gas CO2. Y al hacerla en el conejo, se forman globitos de aire, de CO2, y eso se revienta. Más o menos como ustedes han visto en las empaquetaduras, envolturas de plástico que vienen con globitos de aire, que son envueltas para los artefactos eléctricos que a veces nos venden, ¿no? Tú lo sacas y viene con una envoltura de plástico con bastantes bolsitas de aire. Parecido a eso, ¿es cierto? Esos globitos se forman acá en la articulación, ¿no? Y al hacer crujir, revienta. No hay un estudio comprobado de que pueda dañar la articulación, pero es preferible que no se haga porque un exceso, digamos, de uso de la articulación puede provocar, 1, derrame sinovial, ¿cierto? 2, desgaste acelerado de los meniscos. Los deportistas calificados, que exageradamente juegan, ganan plata por supuesto, ¿no? Pero no se cuidan, están jugando, pero no hay una buena planificación de deporte en el que exceden, están contribuyendo a que de manera muy temprana y a menor edad no puedan tener problemas con la articulación. Enfermedades que sufre la articulación es la artrosis, la artritis, desgaste de los huesos de forma natural o por inflamación de la articulación, ¿no? A veces producida porque muchas mamitas en la casa lavan con detergentes, debe ser guantes, por ejemplo, ¿no? Para evitar la formación de los dedos, ¿no? O el exceso de peso en las personas, ¿no? Con obesidad mórbida, hace que las articulaciones de las rodillas sufran mucho. Entonces, son recomendaciones que debemos dar para que tengamos una buena
un buen cuidado de nuestras articulaciones. En resumen, chicos, dejo para que sigan investigando, ¿no? Una dieta saludable, bastante deporte, ejercicios y no excederse en los movimientos. Nos vemos.